Ahora nos toca entrar en nuestro tema, que es sobre el amor de Cristo. El discípulo que Dios usa para su gloria es el tema de estas 3 noches, y luego mañana terminamos sobre este tema. Dios nos llama a ser fructíferos. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto. Fruto, más fruto, mucho fruto y fruto que permanece. Dios es glorificado cuando seamos fructíferos. Y como les estuve mostrando en esta foto, para hacerles recordar, no solamente fruto, mucho fruto. Y fruto que permanece. Y ojalá que este gráfico, que no es Photoshop, sino es auténtico, que representa un tamaño de un racimo que realmente es grande. Miren los hombres ahí al costado. No sé, me es casi imposible creer que existe, pero ahí está la foto. Pero espero que esta foto de alguna manera representa la IBC. Su iglesia, Dios quiere. Y ya hemos visitado la iglesia hija ahí en Manchay. Estamos conversando con el pastor, comiendo y conversando sobre la visión, la misión, el trabajo, los valores. Y doy gracias a Dios y puedo saborear algo de lo que Dios está haciendo. Es un privilegio para nosotros. Tenemos una conexión muy cercana con esta iglesia, con nuestro amigo Jim y Susan. Entonces, gracias a Dios por este privilegio. Ahora queremos entrar en el tema el amor de Cristo como motivación para el discipulado. El discipulado del amor de Dios. Necesitamos entender, experimentar el amor de Dios en nuestras vidas para poder tener recursos para discipular. El discipular no es simplemente llevar un módulo, aprender, leer unos libros, escuchar unos sermones, ya me esfuerzo. Si el amor de Dios no está operando en nuestro ser, tarde o temprano el resto se esfuma, se desaparece, porque necesitamos algo más profundo. Y queremos explorar a la luz de este pasaje que tenemos por delante algunos elementos fundamentales del amor de Dios. Todos sabemos algo del amor de Dios. Si somos creyentes, si estamos aquí presentes, es porque hemos probado, hemos conocido algo del amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Nosotros somos productos del amor de Dios. Pero Dios quiere profundizarnos mucho más, conocer más y más y más y más de su amor. Amén. Eso es clave para el discipulado. Clave para el discipulado. Entonces, permíteme dar lectura al texto. El amor de Cristo nos constriñe. El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para que los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Mi objetivo en esta noche es ayudarnos a entender 2 versículos de la Biblia, la palabra de Dios. Queremos explorar, queremos desenvolver frase por frase, palabra por palabra, esta preciosa promesa. Ahora, la Biblia habla mucho del amor. Jesús una vez le preguntaron, ¿cuál es el mandato más importante? Y él respondió con 2. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente
Ese es el mandato más importante. Amar a Dios con todo. Eso es lo principal. Esto es el primero y grande mandamiento, pero hay un segundo. Es semejante al primero. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Hay un resumen de todo el Antiguo Testamento. Ahora, en el gráfico que tenemos en la esquina, hay 3 palabras en inglés. Ahora vamos a aprender 3 palabras en inglés en esta noche. Escucha bien y luego vamos a repetir. Up, in, out. 3 palabras claves. O ver todos juntos. Up, in, out. Otra vez. Todos juntos. Up, in, out. Muy bien. Arriba, adentro y afuera. Up, otra vez. Up, in, out. Pastor, quisiera sugerirle como un lema, como un gráfico para su iglesia. Ese es un resumen de lo que Jesús dijo que es los 2 mandamientos más importantes. Claro, cada iglesia tiene que ser dueño y tiene que trabajar con su misión, su visión, sus valores, pero aquí tenemos algo que capta lo esencial. Amar a Dios, tener un amor sano hacia uno mismo y luego poder amar al prójimo. Up, in, and out. ¿De acuerdo? Bien, entonces, Andrew Murray, un gran holandés de Sudáfrica, escritor de literatura muy profunda, recomiendo cualquier cosa escrita por Andrew Murray. Es puro oro. Cualquier cosa por él. Y él tenía la costumbre, pastor, antes de predicar cualquier sermón, leía 1 Corintios capítulo 13, para hacerle recordar, si no tengo amor, nada soy. Así dice la palabra. Podemos tener alto conocimiento, hacer muchos milagros, dar nuestros bienes a los pobres y sin tener amor. Tal vez por show. Mírame a mí, cuán grande que soy, mi amor humanitario, pero sin el amor auténtico. Entonces, el amor es clave en la vida cristiana para el discipulado. Amar a esta persona, amar el proceso de discipular a una persona, conducirle a Cristo por amor y llevarle adelante por amor. Y vas a estar probado en tu paciencia, en tu amor con esa persona cuando te defrauda, cuando te engaña, cuando te deja abandonado. Ya tenemos cita, vamos a encontrarnos allí en Fridays a las 10 de la mañana. Perfecto, 10:30, 11 menos cuarto, 11:30. Hoy, ¿dónde estás? No contesta. Hoy, perdón, me olvidé, hermano, perdóname. Ya pues. Sucede. Hay que amar. Ahora, vamos frase por frase. El amor de Cristo. Ahora, cuando uno empieza a estudiar la Biblia, uno se da cuenta que a veces las cosas son más profundas de lo que aparentemente parecen. Una palabra o una frase podemos rápidamente pasar por alto, pero cuando nos detenemos para evaluar, estudiar, escudriñar, descubrimos que hay diferentes posibles interpretaciones. Por ejemplo, el amor de Cristo. ¿Se trata del amor de Pablo hacia Cristo? ¿Cristo es el objeto en términos
gramaticales se llama genitivo objetivo. Cristo es el objeto del amor. Pero hay otra interpretación. Es el amor de Cristo hacia Pablo. Cristo no es el objeto, sino Cristo es el sujeto. Es el amor de Cristo hacia Pablo. Curioso esas dos interpretaciones. O puede ser ambos. Entonces, sabemos que todo empieza con Dios. Si nosotros amamos a Dios, le amamos porque Él nos amó primero. No hay nadie aquí que merecemos el amor de Dios y por ser endeudado con nosotros, Dios, bueno, ya le voy a amar. No, es ridículo pensar esto. Dios nos ha amado primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Total que el amor de Cristo, es decir, con Cristo siendo el sujeto, el que genera el amor, eso es siempre primero. Y luego produce el amor hacia Cristo. Entonces, ambos elementos son importantes. Ahora, en nuestro texto habla del temor de Dios y el amor de Dios, ambas cosas. No vamos a tomar el tiempo de leer todo el texto, pero en el contexto de Corintios, 2 Corintios, habla del temor de Dios. Conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres. Somos motivados por la conciencia de que tengo que rendir cuentas al Señor. Y el temor del Señor, consciente de que yo tengo que responder un día delante del Señor y darme cuenta de mi vida, eso produce un sano seriedad, un temor santo en mi vida. Luego en el verso 14, el amor de Cristo nos constriñe. Total que debemos entender cuál es la interrelación entre el temor de Dios y el amor de Dios. En los padres debemos ver, y en muchos casos vemos esto. Los papás nos quieren, nos aman, pero hay un elemento de reverencia y de respeto. Sí, Padre, aunque no estoy de acuerdo contigo, te respeto, no voy. Yo sé que me amas, yo te amo y también guardo un respeto por tu autoridad en mi vida. Aunque los jóvenes también luchan con ejercer su libre albedrío, pero si son sabios, mantienen ese equilibrio, amor y temor por los papás. Igualmente en nuestra relación con Dios, hay un sano equilibrio entre el respeto, la reverencia de Dios en nuestras vidas. Él es Dios. Pero obviamente le amamos también. Algunos dicen, ¿pero qué del pasaje de que el amor perfecto echa fuera el temor? Ese conjunto o juego entre el temor y el amor de Dios debe coexistir. Cuando la Biblia dice que el amor perfecto echa fuera el temor, lo que está hablando allí es el temor neurótico. Hay algunas personas que tienen una neurosis, un tipo de fobia no sana de Dios. Yo me acuerdo una vez en Costa Rica, vivimos en una familia tica. La gente tica de Costa Rica se llama tica de Costa Rica. Entonces vivimos en una familia tica y el Señor nos invitó a salir. Este señor estuvo sacando la vuelta a su mujer, siendo infiel, y él sabía que nosotros éramos cristianos. La idea era vivir con una familia tica para aprender mejor el español.
pero el ambiente era muy tóxico, había muchas cosas sucediendo entre ellos que no nos ayudó. En uno de estos salidos con el Señor, llegamos a una iglesia y aunque no creía en Dios, pero no era muy practicante. Pero cada vez que pasó por un lado de la iglesia, se presignaba. Pasó frente, se presignaba. Dimos la vuelta, otra vez se presignaba. Y dio la espalda, otra vez, y otro lado, se presignaba. Una fobia, yo diría, una neurosis en cuanto al temor de Dios. Hermanos, el temor, la reverencia es sano. Y Dios nunca saca de nosotros esa reverencia. Lo que el amor quita, lo que el amor supera, lo que amor elimina es esa neurosis, esa fobia, ese trauma acerca de un Dios que siempre está juzgándonos. Entonces así debemos entender la relación entre el amor de Dios y el temor. Ese amor nos constriñe. El verbo aquí es muy inusual. Habla de un lugar estrecho. Y da la sugerencia de que hay un movimiento muy profundo de emoción. Y efectivamente, para involucrarnos en la obra de Dios, requiere más que un simple, bueno, voy a cumplir. Bueno, el pastor lo quiere, entonces ya lo voy a hacer. Si vas a superar los obstáculos que hay en el discipulado, si vas a superar el desánimo, si vas a superar muchas veces rechazo, hay que tener un amor sobrenatural. Ese amor de Cristo nos constriñe, nos mueve. Tantas veces con Kiko, mi discípulo en el norte de Piura, tantas veces me quedé decepcionado. Kiko, ¿por qué has hecho eso? Otra vez me has defraudado. Pero el amor de Cristo no me dejó. Y el otro día me envió un WhatsApp enumerando las bendiciones de tenerle como su mentor. Ese lo voy a guardar por un tiempo, recordando tantas veces. ¡Ay, Señor! Y así nos va a suceder a todos. El amor humano es bueno, pero tiene sus limitaciones. Pero el amor de Cristo, esa clase de amor es lo que necesitamos. Ahora, pensando, hay algunas personas que piensan que el amor es pura emoción. Pero Pablo aquí resalta algo. Si hay una falta de pasión por el Señor, si hay falta de emoción o avivamiento por las cosas de Dios, tenemos que pensar. El pensamiento no es antagónico al amor sano. Más bien es a través del pensamiento, iluminado, por cierto, por el Espíritu Santo, que Dios genera el amor hacia Él. Pensando esto, hay que pensar, hay que reflexionar, hay que orar, hay que detenerse. Menos Spotify, menos Facebook, menos correos, menos WhatsApp. ¿Qué otras plataformas usan las chicas en el día de hoy? Instagram. Tienen su lugar, no me malinterpreten, por favor. Yo tengo Facebook, lo veo una vez cada muerto de obispo. O sea, no con mucha frecuencia. Sí lo usa. Pero hay que saber cómo limitar los medios y cultivar tiempo en la palabra, tiempo en comunión con el Señor. Hay que ir pensando en el amor de Dios. Hay que pensar teológicamente.
hay que reflexionar, hay que leer buenos libros. Hay que consultar, pastor, necesito profundizarme en ese campo, guíame, recomiéndame un buen libro. Menos televisión, menos medios, más tiempo con un buen libro y, por supuesto, el libro de libros al lado para consultar, para verificar, para profundizar. ¿Amén, jóvenes? Gracias. Gracias a Dios. La mente, el intelecto, el cerebro, muy importante en cultivar el amor. Hay una estrecha relación entre las emociones y la mente. Lo que tú piensas afecta tus emociones. Aquí hay un gráfico que sugiere esa psicología bíblica, la unión de la mente y las emociones. Si quieres nutrir tu amor por el Señor, piensa en lo que Cristo ha hecho por ti. Estudia la teología, estudia al fondo la Biblia. Pide la iluminación del Espíritu Santo. Tú dirías, pastor, no tengo tiempo, tengo que trabajar. Pero Dios crea espacios. Tal vez en el micro o en el combi puedes aprovechar, en lugar de escuchar la última versión de música, tal vez escuchar un podcast de un John MacArthur y escuchar y entender mejor un elemento de la teología. Hay que buscar la manera creativa de profundizarse en las cosas de Dios. Mente, emociones, praxis, ortodoxia, ortopatos, ortopraxis. Lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Esa es la psicología bíblica. Hay una unificación entre el cerebro y el corazón y el comportamiento. Ahora bien, pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron. Ahora esta frase no es tan sencillo, ¿eh? No es tan sencillo. Hay diferentes interpretaciones. Vamos lento. Si uno murió por todos, creemos que esto se refiere a Jesús. Cristo es el uno quien murió y murió por todos. Eso está bien claro en las Escrituras. Pero luego, ¿qué significa que todos murieron? Bueno, hay algunos que piensan que cuando la Biblia dice que todos murieron, se refiere a la muerte espiritual de la humanidad en Adán, vinculado con Adán, que era el primer en pecar, aunque Eva tomó la decisión. La Biblia da la responsabilidad al hombre. Entonces, todos murieron en Adán. Y posiblemente la interpretación, todos murieron, se refiere a eso. Pero hay otra posible aplicación. Que todos murieron se refiere a la muerte espiritual de los creyentes a través de la muerte de Jesús. La Biblia enseña, por ejemplo, en Romanos, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Ahora, si un gringo puede aprender un versículo en español, ¿por qué no el latino? Por supuesto que sí. Todos los creyentes hemos muerto al pecado. Entonces, el resultado de estas verdades, si uno murió por todos, luego todos murieron, por todos murió, ¿para qué? Los que viven, es decir, nosotros los creyentes, que hemos experimentado la vida espiritual, por la muerte de Jesús y su resurrección, nosotros ya no vivimos para nosotros.
Ya no se trata de, bueno, yo quisiera hacer esto con mi vida. Dios mío, bendice mis estudios, porque yo quiero lograr esto. Y Dios nos responde, ¿estás pidiendo utilizarme a mí para lograr tus bienes? Ahora, si tú te enteras de que hay alguien que te está usando para sus propios fines, ¿cómo te sientes? Si tú descubres que hay por ahí un amigo que quiere lograr algo y te quiere utilizarte para llegar a ese fin, y tú descubres eso, te sientes mal, enojado, manipulado. Así se siente Dios. Dios no existe para ser manipulado por nosotros, hermanos. Imagínate cómo Dios debe sentir por tantos rezos. Dios mío, pensando en nuestra agenda, lo que nosotros queremos. No, nos hemos equivocado. No se trata de eso, sino tenemos que morir a nosotros mismos y luego pedir, Señor, no que yo quiero, sino lo que tú quieres. Y si tú quieres cambiar lo que yo había pensado, amén, Señor, porque confío tu plan es mejor. Amén. Por todos murió, para que los que viven, los creyentes, ya no viven para sí, ya no viven para su propia vida, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya no soy yo, es Cristo. Ya no vivo yo, vive Cristo. Romanos 14. Ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Si morimos, para el Señor morimos. Así que, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor así de los muertos como de los que viven. Es tremendo este pasaje. Tiene mucha implicancia para nosotros, pero el tiempo nos está ganando. Vamos avanzando. Llegamos a nuestro texto. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, si uno murió por todos, luego todos murieron, por todos murió Jesús, para que nosotros, los que vivimos, los que viven, ya no viven para sí. Nuestro norte no es el ego, es Cristo, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Para mí, el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Para mí, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Por eso, Pablo, ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento del Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. Antes lo consideraba como lo máximo, mi currículum vitae bien nutrido. Pero luego cuando me di cuenta que eso me estuvo impidiendo para conocerle, rompí mi currículum vitae, lo tiré al tacho y dijo, Señor, todo eso es basura para poder ganarte a ti. Eso es lo que tenemos que hacer. Renunciar nuestros logros, nuestros beneficios o nuestras ventajas, lo que hemos nosotros logrado, tenemos que considerarlo, lo tengo por basura. Estiércol es el verbo en el idioma original. Es muy fuerte, es muy fuerte. Más fuerte que basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia. La justicia propia nos impide de conocer la justicia de Cristo.
Cuando renunciamos nuestra propia justicia y lo consideramos como basura, entonces Dios nos muestra otro camino, la justicia de Dios que es por la fe en Cristo. Eso es el Evangelio. Y no solamente empieza así, lo que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle el poder de su resurrección, la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Por amor de Cristo lo he perdido todo. El amor de Cristo nos conquista. Vamos terminando. Estamos hablando del amor en el discipulado. Pablo decía a Timoteo, por tanto, todo lo soporto por amor. Todo lo soporto por amor a los escogidos. El amor de Cristo me capacita a tener el don de aguante. Aunque humanamente yo diría, ya no doy más. No puede ser. Mejor tiro la toalla. Pero el amor de Cristo nos da esa capacidad, seguir discipulando. ¿Hasta cuántas veces me va a dejar plantado esperándole? Pero persisto. Eso es el amor de Cristo a través de nosotros. Él nos capacita. Por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación. Mira, curioso. Por amor de los escogidos. Hay escogidos, discípulos, que todavía no lo son. Pero Pablo dice, aunque todavía no son creyentes, por amor de ellos que llegarán, yo me dedico a ellos, a los escogidos, para que ellos lleguen a conocer a Cristo. Desde la óptica de Dios son escogidos, pero ellos todavía no han escogido. Entonces yo me dedico a ellos, para que por amor a ellos lleguen a conocer y entender la soberanía de Dios y entregarse y arrepentirse. Eso es el amor de Dios. Quiero terminar con ilustraciones. David Brainerd. David Brainerd era contemporáneo de Jonathan Edwards, un joven. Murió a los 29 años y era posiblemente el hombre de más influencia evangélica en la historia. John Wesley, un gran evangelista, decía, envíame 100 David Brainerds, tipo David Brainerd, envíame 100. A mí no me importa si son del clero, ordenados, laicos, no me importa, pero con tal que tenga el ADN de David Brainerd. Ese fue su criterio, curioso. David Brainerd, por amor a los indios, predicaban, su intérprete era un borracho. Entre los indios de Norteamérica, y por amor al Señor aguantó tanta desgracia. Y luego el Espíritu Santo se manifestó a través de su intérprete borracho y a través de David Brainerd y un movimiento de conversión de centenares de gente indígena con quien estuvo trabajando como misionero. Tengo que limitarme. Hay muchas cosas que vienen a la mente. Vamos con otro ejemplo. Jim Elliot. Jim Elliot era uno de 5 hermanos que viajaron a Ecuador para penetrar y conquistar, llevar el evangelio a los guaraní, los que algunos dicen los aucas, pero técnicamente su nombre son los guaraní, un tribu, y no sabían cómo llegar, pero ellos eran pilotos, ubicaron y por fin lograron aterrizarse. Bueno, primeramente dejaron regalos con un sistema volando y dejando allí un recipiente con regalos que eran útiles para la gente indígena. Ganó la confianza de ellos con muchos vuelos dejando regalos.
Luego se aterrizaron, entraron y le mataron. 5 martirios. Y la esposa, hay un relato al punto de lanza, está en español. Lo recomiendo. Sí, tiene que usar tu plataforma para ver esos videos. Pero su esposa, ¿cómo se llama? Elizabeth, gracias. Perdió su marido, pero volvió para evangelizar a esa misma gente que le había matado a su marido. Y llegó a ellos. Y por su esfuerzo, muchísimos de los guaraníes se entregaron al Señor Jesucristo. La sangre de los mártires es la semilla de la iglesia. Nos va a costar ganar discípulos para Cristo. Es el amor de Cristo. Otro ejemplo. Jonathan Edwards, su esposa Sarita, una pareja. En ese entonces vivían en el siglo XVIII. Tenían 11 hijos y ninguno falleció. En una época que era inaudito. La mano de Dios. Y cómo servían juntos. No conozco otro ejemplo de pareja ministrando juntos con tanto amor como esta pareja. Por amor. Jonathan Edwards mismo. Pero aquí hay una señorita que también quiere dar testimonio. Marilyn. Ya señora, por si acaso. ¿Eh? Hace 48 años. Por si acaso. Bueno, entregué mi vida a Cristo porque mis padres amaban a Cristo. Querían ser misioneros a Chile, pero por la salud de mi mamá no podían viajar, no le aceptaron como misioneros. Pero a sus hijos enseñaron a amar a Dios. Y a los 4 años y medio entregué mi vida a Cristo. Pero a los 5 años yo dije, mami, ¿qué puedo hacer para Cristo? Él me ama tanto. ¿Qué puedo hacer para Él? Y como siempre estuvimos orando por misiones, misioneros en diferentes partes del mundo, ella dijo, bueno, es una manera. Y yo dije, entonces voy a ser misionera. A los 5 años entregué mi vida en una manera especial, diciendo, de repente, enfermera, de repente, profesora, pero misionera primera. Durante todo mi colegio burlaron de mí, porque cada vez que tuvimos que decir qué íbamos a hacer cuando llegamos a ser adultos, que es una cosa favorita de los profesores, escriba un párrafo, una historia de lo que van a hacer. Yo siempre, misionera. Burlaron de mí. Pero yo, fiel, iba al Instituto Bíblico. A terminar el Instituto Bíblico, me negaron. Cuando apliqué para ser misionera, dijeron que no. Yo estaba aplastada. Dijeron, tú no eres suficiente fuerte. Tengo escoliosis. Tengo una murmuración en mi corazón. Varias otras cosas, complicaciones.
no vas a aguantar. Y dije, pero Dios me llamó. Ellos dijeron, entonces en 3 años tú puedes aplicar otra vez. No sabía que mi marido estaba empezando a estudiar, es mi menor por 3 años. Y cuando él empezó la aplicación, yo dije, "Oh, bueno, yo quiero ir, pero quiero ir con él". Todavía no estuvimos como pareja, todavía no comprometidos, pero Dios me llamó por su amor. Me amó tanto que yo quería hacer lo que Él quería. Cuando tenía 60 años, habíamos regresado a Canadá como pastores. Estuvimos en una iglesia pastoreando. Cuando tenía 60 años, yo recuerdo exactamente donde estaba sentada en la iglesia y tuvimos una conferencia de misiones. Y yo dije, Dios no ha cumplido todavía su obra en mí. Quiero regresar a misiones y fuimos a España por 6 años más. Gracias a Dios por su amor. Termino. Hermanos, sin el amor no vamos a poder discipular. Tal vez es hora de pedir una renovación de nuestro amor. Pablo dijo a Timoteo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Tal vez el fuego del amor en tu propia vida ha ido menguando por diferentes motivos, sinsabores de la vida, decepción con un hermano, tal vez dificultades matrimoniales, situaciones de la familia, la economía, en fin, muchos motivos. Pero hermanos, no justifica. Dios nos está llamando a esta renovación, ese fuego que brota del alma y que consume nuestra vida. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que avives tu amor por el Señor. Sin amor, nada soy, nada somos. Up, in, and out. Up, in, and out. El amor hacia Dios, el amor sano hacia uno mismo y luego el amor hacia afuera, hacia afuera. Oremos, por favor. Señor, gracias por tu amor. El amor de Cristo nos constriñe, nos cautiva, somos presos por Él. Gracias por tu amor, por tu paciencia, tu don de aguante con nuestro carácter. Somos muy infieles muchas veces. Querido hermano en Cristo, si tú quieres pedir una renovación de tu amor por el Señor, te invito esta misma noche a ponerte de pie, tal como estás, a decir, Señor, heme aquí. Yo necesito renovar, no porque otros lo están haciendo, sino porque tú estás respondiendo al Señor. Yo veo muchos poniéndose de pie. No lo hagas porque otros lo están haciendo, sino porque tú estás sintiendo esa necesidad de renovar tu amor. Up, in, and out. Para la gloria del Señor.